Lo dijo con la misma facilidad con que alguien pide que le pasen la sal. Ya llevas mucho tiempo aquí, papá, pero creemos que es hora de que te vayas. Las palabras de mi hijo Mark aterrizaron en la cocina silenciosa con el golpe sordo de un periódico tirado sobre una mesa. Sin vacilación, sin un nudo en la garganta, sin siquiera el más mínimo temblor en la voz. Una declaración clínica entregada con la serenidad desapegada de alguien que lee una lista del supermercado. Me quedé sentado frente a él en la mesa de roble, mi mano congelada alrededor de una taza de café que de repente se sentía fría. La cocina olía a serrín y café viejo, los dos aromas que habían definido mis mañanas durante 50 años. Debí haber escuchado mal. Mi oído ya no es lo que era. Pero esto se sintió como un golpe físico. ¿Perdón? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Mark me miró directamente a los ojos. Tenía los ojos de su madre, pero les faltaba la calidez de ella. Su mano descansaba sobre el respaldo de la silla donde Eleanor solía sentarse. Sara y yo hemos estado hablando, dijo, gesticulando vagamente hacia su esposa, que de repente estaba fascinada por algo en el fregadero, su espalda rígida, y creemos que es lo mejor. Esta casa es demasiado para ti. Encontramos algunas comunidades de retiro muy bonitas, una junto al lago. Tienen actividades. Hemos estado hablando. No una conversación. Un veredicto dictado en mi propia cocina un martes por la mañana, como si yo fuera un mueble que ya no combinaba con la decoración. Me quedé mirando la veta de la madera en la mesa, mis nudillos blancos sobre la taza. Yo había construido esa mesa. Había cepillado la madera, lijado los bordes, clavado cada espiga. Mark había grabado sus iniciales en una pata cuando tenía 7 años. Y ahora me estaba diciendo que me fuera. ¿Y qué ha motivado esto? Logré decir, manteniendo la voz nivelada. Fue una lucha. Mark suspiró, un sonido largo e impaciente, como si fuera un niño difícil. No es personal, papá. Es logística. Gesticuló alrededor de la cocina, su mirada recorriendo el papel tapiz desgastado que Eleanor y yo habíamos puesto, el estante que había construido para sus especias. La casa necesita mucho trabajo. Estamos pensando en remodelar, abrir el espacio. Mi equipo trabaja de forma remota y necesito una oficina en condiciones. Sara quiere un estudio de yoga. Un estudio de yoga donde estaba la despensa de mi esposa. Miré la ligera depresión en el linóleo junto a la estufa, desgastado por décadas de Eleanor caminando de un lado a otro, probando sabores, tarareando melodías. Miré las marcas de lápiz en el marco de la puerta, registrando el crecimiento de Mark desde que era un niño pequeño hasta convertirse en el hombre que ahora estaba de pie frente a mí, más alto que yo, proyectando una sombra sobre la vida que yo había construido. Y lo decimos con amor, Eli, intervino Sara, finalmente girándose. Su sonrisa era tensa, ensayada, una capa delgada de pintura sobre acero frío. Solo queremos lo mejor para todos. Que esté seguro, y que nosotros, bueno, que tengamos la flexibilidad que necesitamos. Todos. No yo. Todos los demás. Entiendo, dije. Doblé mi servilleta lentamente, colocándola junto a mi plato. El gesto fue deliberado, un pequeño ancla en un mar de repente violento. Entonces su decisión está tomada. Mark asintió, con un destello de alivio en los ojos. Había esperado una pelea, una escena. Estaba obteniendo resignación silenciosa, y eso le hacía las cosas más fáciles. Te ayudaremos a buscar, por supuesto. Podemos recorrer algunos lugares este fin de semana. Incluso cubriremos el depósito. Terminó su café y puso la taza en el fregadero junto a la de Sara. Has estado aquí mucho tiempo, papá. Ya es hora. Esa noche me senté en la sala mucho después de que sus luces se apagaran. El sonido tenue de su televisor, una risa enlatada de una comedia, bajaba por las escaleras. Me senté en mi sillón, el cuero gastado fresco contra mi piel. El sillón daba hacia la chimenea, la que yo había construido con piedras de río que sacamos del lecho del arroyo con nuestras propias manos. Mark siempre había prometido arreglar el tiro, pero nunca había encontrado el momento. 50 años. Recordé el día en que Eleanor y yo nos paramos por primera vez en ese terreno. No era más que barro, hierba alta y una vista de las colinas de Oregón. Teníamos 30 años con $2000 ahorrados, una camioneta prestada y una fe obstinada en que podíamos construir una vida con pura voluntad. Vertimos los cimientos nosotros mismos, con las manos en carne viva y sangrando. Enmarcamos las paredes bajo una lona en la lluvia torrencial, bebiendo café tibio de un termo. Eleanor no era solo mi esposa.
Era mi socia, mi capataz, mi tripulación completa. Clavaba clavos con una confianza que me avergonzaba, su risa resonando por el campo vacío. Mark nació 2 años después. Su primera cuna fue un cajón de cómoda en el dormitorio sin terminar. Creció con el sonido de las sierras y los martillos, el olor de la pintura fresca y los pasteles de manzana de Eleanor. No lo recordaba. O quizás sí, y simplemente era más fácil olvidar. El chirrido en el tercer escalón. Ahí fue donde dejé caer un martillo y astillé la madera, y Eleanor lo había remendado con masilla y una oración. El arañazo en el alféizar de la ventana del estudio. Ahí estaba la jaula del hámster de Mark. El débil y dulce olor a tabaco de pipa que todavía se aferraba a las paredes del estudio, aunque yo había abandonado el hábito el día que Eleanor murió. Estas no eran imperfecciones. Eran firmas. Eran prueba. Y ahora me decían que las empacara para mudarme a una comunidad con paredes color beige y actividades programadas, para hacer espacio para un estudio de yoga. No estaba enojado. Todavía no. La ira es un fuego rápido y caliente. Esto era algo más frío, más pesado, un hielo profundo y asentado en el pecho. Creían que era una reliquia. Creían que era el perro viejo que debía ser sacrificado suavemente, el padre senil que se iría en silencio para no interrumpir sus planes. Se habían acostumbrado tanto a que yo fuera el fondo estable y silencioso de sus vidas que habían olvidado que yo había construido el escenario. Me levanté lentamente, con las articulaciones doloridas por el frío húmedo. Caminé por el pasillo, pasé frente a su puerta cerrada. Podía escucharlos murmurar adentro, quizás felicitándose por haber manejado tan bien una conversación difícil. Entré en mi habitación, nuestra habitación, y me senté al borde de la cama. No me habían dado un plazo, pero sabía que sería rápido. Los folletos aparecerían mañana. Las sugerencias amables se convertirían en plazos firmes. No se trataba de mi seguridad. Se trataba de mi inconveniencia. Me incliné y abrí el cajón de mi mesita de noche. Debajo de una pila de declaraciones de impuestos antiguas y los anteojos de lectura de Eleanor, saqué la pequeña caja metálica con llave. La llave estaba en mi llavero, como siempre había estado. Dentro, anidada entre nuestro certificado de matrimonio y el acta de nacimiento de Eleanor, estaba la escritura original de la casa. La déplugué. El papel era frágil. La tinta desvanecida, pero los nombres eran claros. Elias Thorne y Eleanor Thorne. Pagado en su totalidad. Marzo de 1988. Mi nombre, su nombre. No el de Mark. Cerré la caja y me senté en la oscuridad, escuchando respirar la casa a mi alrededor. El crujido de las vigas, el suspiro del viento contra el cristal. Esta casa no era solo madera y clavos. Era mi memoria. Era mi testigo. Y era mía. Habían olvidado con quién estaban tratando. La primera llamada que hice no fue a un abogado. Fue a David Miller. David y yo habíamos servido juntos en el Consejo Municipal en los 90, antes de que el pueblo se convirtiera en un destino de moda para turistas de fin de semana. Había perdido a su esposa, Alice, unos años después de que yo perdiera a Eleanor. No hablábamos seguido, pero nos entendíamos. También era el agente inmobiliario más discreto y talentoso del condado. Contestó al segundo timbre, su voz tan nítida como siempre. Eli, ha pasado tiempo, amigo. ¿Todo bien? No exactamente, David, dije, manteniendo la voz baja. Mark estaba en su nueva oficina en casa, gritándole a alguien en una conferencia telefónica. Sara había salido a pilates o brunch o lo que sea que hacía para llenar las horas. Necesito tu ayuda, y necesito que sea discreto. Absolutamente discreto. Hubo una pausa, no de duda, sino de atención genuina. Aquí estoy. ¿Qué tienes en mente? Quiero vender mi casa, David. Exhaló lentamente. Eli, ¿estás seguro? Esta casa es. Éramos nosotros, lo corregí. Y estoy tan seguro como he estado de cualquier cosa, pero debe hacerse a mi manera. Sin cartel en el jardín, sin jornadas de puertas abiertas, sin publicaciones en línea. Quiero que esto se maneje a través de tu red privada. David no preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Conocía a Mark. Entendido. La discreción es mi especialidad. ¿Qué estás buscando? No busco una guerra de ofertas, dije, caminando hacia el estudio y mirando la foto de Eleanor en el escritorio. Busco a la persona correcta. Alguien que sepa apreciar lo que es. No alguien que quiera derribarlo y construir una caja de vidrio. Sin especuladores, dijo David.
Entendido. Tengo a una pareja en mente, en realidad. Un profesor jubilado y su esposa de Portland. Han estado buscando algo con alma, como ellos dicen. Están cansados de las construcciones nuevas. Eso suena prometedor. ¿Cuándo pueden venir? Lo arreglaré. Ellie vaciló. ¿Qué hay de Mark? Miré la puerta cerrada del estudio. Podía escuchar la voz amortiguada de Mark, fuerte y asertiva, negociando el futuro de alguien más. Mark está ocupado haciendo planes, dije. Que los haga. Este es mi plan. Colgamos y sentí una calma extraña instalarse sobre mí. No era alivio, todavía no. Era claridad. Durante años me había ido desvaneciendo en el fondo, haciéndome más pequeño para acomodar sus vidas en expansión. Era la niñera incorporada, el manitas de guardia, la presencia silenciosa y confiable que pagaba las cosas y no pedía nada. Caminé al armario del pasillo y bajé una caja de zapatos vieja del estante superior. Estaba llena de recibos, cheques cancelados y estados de cuenta bancarios antiguos. Me senté en el suelo y comencé a ordenarlos. Aquí estaba. Un cheque de $15,000 escrito a la Universidad de Mark para su último año de matrícula. Solo para salir del bache, papá, te lo pagaré. Nunca lo hizo. Otro. $7,000 para su primer auto confiable. El deportivo que destrozó 6 meses después. Y el grande, un cheque de caja por $50,000. El pago inicial de su primera casa, la que vendieron para mudarse conmigo, para ayudarte, papá. Habían usado las ganancias de esa venta para financiar la tienda en línea de Sara y el proyecto empresarial de Mark, que todavía no había generado ningún beneficio. Pasé el pulgar sobre mi propia firma. Esta caja era un libro de contabilidad de mi propio borrado. Cada cheque, cada préstamo que había cofirmado, cada factura que había cubierto silenciosamente cuando Mark estaba entre proyectos. Todo estaba allí. No me había importado. Eso es lo que hace un padre. Construyes una base para tu hijo. Le das una ventaja. Pero en algún momento del camino, ayudar se había convertido en expectativa, y la expectativa se había convertido en derecho. No solo habían construido sus vidas sobre mi fundación. Planeaban arrancármela de debajo porque estaba en el camino de sus nuevos planos. Puse los cheques de vuelta en la caja. No se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de la invisibilidad lenta y progresiva. Se trataba de que mi hijo mirara la casa que su madre y yo habíamos construido con nuestras propias manos y viera nada más que metros cuadrados y valor de reventa. Esa mañana Sara regresó sonrojada de su clase. Me encontró en la cocina leyendo el periódico. «Oh, Ellie», dijo, sacando un recipiente de líquido verde de su bolsa. Estaba pensando mientras estaba fuera. Encontré el lugar perfecto para ti. Brookstone Meadows. Tiene un entorno muy agradable. Tienen servicio de limpieza y un comedor. No tendrías que preocuparte por nada. Deslizó un folleto brillante sobre la mesa frente a mí. Se deslizó sobre la madera que yo había lijado, deteniéndose sobre un tenue anillo de agua del jarrón favorito de Eleanor. La foto mostraba a 2 adultos mayores sonrientes, imposiblemente vibrantes, jugando al souffleboard. La miré. Realmente la miré. ¿Quieres decir que podría simplemente relajarme? Pregunté, con la voz plana. Exactamente, respondió con una sonrisa, aliviada por mi aparente conformidad. Te lo has ganado. No, Sara, dije, doblando el periódico y levantándome. Malentiendes algo. No te preocupa que yo descanse. Te preocupa que yo exista en tu espacio. Su sonrisa se congeló. El color se fue de su rostro. Eso no es justo, Ellie. Solo estamos tratando de... Me están desalojando, dije suavemente, con un folleto. Pero llamémoslo por su nombre. Está siendo dramático, soltó, su compostura resquebrajándose. No, dije, pasando junto a ella. Estoy siendo claro, algo que debería haber sido hace mucho tiempo. Fui a mi habitación y cerré la puerta. No me sentía dramático. Me sentía despierto. David llamó 2 días después. Los Miller están en la ciudad. Pueden estar allí a las 10 mañana. Mark tiene una reunión crítica de todo el día en Portland. Sara visita a su hermana. La casa estará vacía. Excepto por mí. Bien, dijo David. Te veo a las 10. Estaba en el porche cuando llegaron. David estaba con ellos, pero los dejó subir por el camino primero. Ben y Anna Miller.
Calculé que tendrían unos 60 y pico años. Él era alto y delgado, con un rostro pensativo. Ella tenía ojos amables y cabello plateado recogido en un simple pasador. No miraron la línea del techo ni los metros cuadrados. Miraron el columpio del porche. «Buenos días», dije, poniéndome de pie. «Ben Miller», dijo él, estrechándome la mano con firmeza. «Y mi esposa, Anna. Gracias por recibirnos, señor Thorne. Este lugar es extraordinario. Llámame Ellie. Y es solo una casa». «No lo creo», dijo Anna, su mano tocando suavemente la vid de glicinias que serpenteaba alrededor de la columna del porche. «Eleanor la plantó, ¿verdad?» David mencionó que su difunta esposa era jardinera. Se me cortó la respiración. «Lo era», dije. «Está un poco descuidada. No he podido mantenerme al día». «Es preciosa», dijo ella. Los llevé adentro. Se movieron lentamente, con respeto. No hablaron de derribar paredes ni de electrodomésticos de acero inoxidable. Ben pasó 10 minutos en el estudio recorriendo con la mano las estanterías empotradas. «Abedul», dijo. «Ya no se ve artesanía así». «Lo hice yo mismo», dije. Me miró, impresionado. «Un arte que se está perdiendo, Ellie». Anna se quedó en la cocina, mirando la ligera depresión en el suelo junto a la estufa. «Adoro esto», susurró. «Se puede sentir la vida que se vivió aquí». Nos sentamos a la mesa de la cocina. Había preparado café. Lo bebieron negro, igual que yo. Hablamos durante 1 hora, no de la casa, sino del pueblo, de la jardinería, del trabajo de Ben como profesor de historia. Me contaron que buscaban su última casa, un lugar para estar en calma, un lugar para quedarse. Después de que se fueron, David se quedó atrás. Se apoyó en el mostrador con una expresión indescifrable. «¿Bien?», pregunté. «Están enamorados, Ellie. Quieren hacer una oferta. Precio completo, en efectivo. Pueden cerrar en 2 semanas». Me quedé mirando las tazas de café vacías. «¿2 semanas? Tienen una petición», dijo David. «Quieren comprar los muebles. No todos. Solo las piezas que pertenecen aquí. La mesa, el sillón en la sala, las estanterías». Un nudo se formó en mi garganta. Querían las cosas que yo había construido, las cosas que Mark y Sarah veían como anticuadas y prescindibles. Y David continuó: «Tienen 2 condiciones. 1. Quieren saber si dejarás la glicinia. 2. Quieren saber si escribirás la historia de la casa para ellos». Tuve que sentarme. No había esperado esto. Había esperado una negociación, una transacción. No había esperado ser visto. «Diles que sí», dije, con la voz espesa. «Diles que es suya». Los siguientes 10 días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Mientras Mark y Sarah estaban en el trabajo, comencé a separar cosas. Me moví con un propósito singular y silencioso. No solo estaba empacando. Estaba excavando. Encontré la boleta de 1er grado de Mark, su huella de arcilla, la caja de fotos de nuestro viaje a la costa. Empaqué estas en una caja etiquetada como Mark. Empaqué las cosas de Eleanor con una reverencia que dolía. Sus libros, sus guantes de jardinería, su edredón azul favorito. Estas vendrían conmigo. El resto, los montones de revistas viejas, los electrodomésticos rotos que Mark había almacenado en el garaje, los muebles que Sarah había relegado al cuarto de huéspedes, llamé a un centro de donaciones. Mientras trabajaba, la casa se sentía más ligera. El aire, que se había vuelto denso de resentimiento y palabras no dichas, finalmente comenzó a aclararse. Era invisible para mi hijo, pero era completamente visible para mí mismo. Fui al banco y me reuní con el gerente de la sucursal. Abrí una nueva cuenta. Establecí un fideicomiso en vida. Designé a mi nieta Lily como única beneficiaria. Lily tenía 12 años. Era la única que todavía me miraba como si fuera una persona. La única que se sentaba conmigo en el porche y hacía preguntas sobre la abuela Eleanor. Mark y Sarah estaban demasiado ocupados invirtiendo en su futuro para notar su presente. Esto, pensé. Esto será su futuro. El día antes del cierre, Mark y Sarah estaban ambos en casa. Estaban en la cocina, inclinados sobre una laptop, mirando muestras de azulejos. «Me gusta la porcelana gris», decía Sarah. «Es limpia. Hará que todo el espacio se sienta más grande una vez que derribemos la pared de la despensa». Mark asintió.
Y podemos poner la barra de espresso allí. Me vio en el umbral. Oh, hola, papá. Solo estamos tomando algunas ideas para la remodelación. Va a quedar genial. Te va a encantar la nueva suite de huéspedes. Iban a meterme en una suite de huéspedes en mi propia casa. Por cierto, dijo Mark, sin levantar la vista de la pantalla, Sara encontró una cancelación en Broxtone Meadows. Podemos visitarlo el sábado a las 10. Voy a despejar mi agenda. No será necesario, Mark. No es ninguna molestia, dijo, haciéndome un gesto para que me apartara. Lo tenemos controlado. No, hijo, dije, entrando a la cocina. Quiero decir que no será necesario. No estaré aquí el sábado. Sara levantó la vista, molesta. Ellie, estamos tratando de ponértelo fácil. No seas difícil. No estaré aquí, repetí, porque me voy mañana. Mark finalmente cerró la laptop. ¿De qué estás hablando? ¿Encontraste un lugar? Eso es genial, papá. Pero deberíamos verlo primero. He vendido la casa, Mark. El silencio que siguió fue absoluto. Tan total que pude escuchar el zumbido del refrigerador. La cara de Sara se puso blanca. Mark me miró, con una cascada a cámara lenta de confusión, incredulidad y finalmente una ira oscura y creciente. ¿Qué? Susurró. He vendido la casa, dije, mi voz tranquila. El cierre fue esta tarde. Los nuevos propietarios toman posesión mañana al mediodía. He organizado un taxi para las 11 de la mañana. No puedes, tartamudeó Sara. Esta es nuestra casa. No, Sara, dije, mirándola directamente a los ojos. Nunca fue su casa. Era la mía. Y ustedes dejaron muy claro que no me querían en ella. Así que me voy, y me la llevo conmigo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Explotó Mark, levantándose tan rápido que su silla chirrió en el suelo. Sin decirnos, sin preguntarnos. Vivimos aquí. Tenemos planes. Sí, los tienen, dije. Han hecho planes maravillosos para un estudio de yoga y una barra de espresso. Solo se olvidaron de incluirme. Se olvidaron de que el hombre al que planeaban mandar a una comunidad de retiro era el único nombre en la escritura. El dinero, dijo Mark, su mente acelerada, su voz de repente untuosa con pánico. Papá, necesitamos hablar de eso. Tenemos inversiones. La remodelación. El dinero, dije, ya está resuelto. Ha sido trasladado a un fideicomiso. No necesitan preocuparse por ello. ¿Un fideicomiso? La voz de Sara fue un chillido agudo. ¿Para quién? ¿Para alguien que todavía me ve? Dije. Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de empacar. Me giré y me alejé. No escuché los gritos que siguieron. No escuché las acusaciones, las amenazas, las súplicas repentinas y desesperadas. Fui a mi habitación, cerré la puerta y la aseguré con llave. A la mañana siguiente estaba de pie al amanecer. Llevé mi última maleta al porche. La casa estaba en silencio. Mark y Sara no habían salido de su habitación. A las 10:45, David llegó. No venía con su traje de agente inmobiliario. Solo traía jeans y una camisa de franela. ¿Listo, Ellie? Preguntó. Lo estoy, dije. Me ayudó con el equipaje. Mientras caminaba hacia el auto, la puerta principal se abrió. Mark estaba allí. Tenía un aspecto terrible. Su cara estaba gris, sus ojos enrojecidos. No había dormido. Papá, dijo, con la voz quebrándose. No. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Despediremos al contratista. No necesitamos la oficina. Solo no te vayas. Me detuve y lo miré. El hijo al que le había enseñado a montar en bicicleta, el niño cuyos llantos habían jugado, el hombre que, a su manera descuidada, me había roto el corazón. No estás triste porque me voy, Mark, dije, con voz suave pero firme. Estás aterrorizado porque tu red de seguridad acaba de cortarse sus propias cuerdas. No me estás pidiendo que me quede. Le estás pidiendo a tu activo que se quede. Eso no es verdad, susurró. Pero no había convicción en sus palabras. ¿No lo es? Tuviste tu oportunidad, hijo. Durante años tuviste la oportunidad de verme, de preguntarme cómo estaba, de incluirme. No lo hiciste. Viste un obstáculo. Viste una carga. Y ahora, gestioné hacia la casa,
Ya no existe. Sara apareció detrás de él, su cara una máscara de furia fría. Te arrepentirás de esto, Eli, siseó. Miré más allá de ella a la casa. La luz de la mañana estaba tocando el columpio del porche. No, dije. Ya estoy empezando a sentirme mejor. Entré en el auto de David. Mientras nos alejábamos, miré en el espejo retrovisor. Mark estaba parado en el camino de entrada, viendo cómo la mayor herencia de su vida se alejaba. Se veía, por primera vez en mucho tiempo, pequeño. David me llevó a mi nuevo apartamento, un lugar de 2 habitaciones al otro lado del pueblo, con vista a la biblioteca. Era luminoso, limpio, y no tenía ningún recuerdo. ¿Y ahora qué, Eli?, preguntó David, dejando mi maleta junto a la puerta. Miré por la ventana nueva y limpia. Ahora, dije, creo que voy a desempacar. No tuve noticias de Mark durante una semana. Luego comenzaron las llamadas, no enojadas, solo vacías. Llamaba y simplemente respiraba al teléfono. Finalmente habló. Pasé por la casa, dijo, con la voz hueca. Los nuevos dueños estaban allí. Los Miller. Estaban plantando flores en el jardín de la abuela. Me alegra, dije. Me invitaron a pasar, dijo. Han conservado la mesa. Colgaron un cuadro nuevo sobre la chimenea, pero me preguntaron sobre las piedras de río. Les encanta, papá. Lo sé, dije. Hubo un largo silencio. Lily no para de preguntar por ti, dijo. No entiende por qué no estás en tu habitación. Estoy aquí mismo, Mark. Ya sabes la dirección. Otra pausa. Papá, dijo, y su voz se quebró. Lo siento. Era la primera vez que lo decía, y fue la primera vez que lo creí. Lo sé, hijo, dije. Pero el arrepentimiento no reconstruye una casa. Lily vino a visitarme ese fin de semana. Corrió hacia mi nuevo apartamento y me abrazó las piernas con tanta fuerza que casi me caí. Huele a nuevo, abuelo, dijo, arrugando la nariz. Es nuevo, sonreí. ¿Todavía tienes el edredón de la abuela? Está en la cama, dije. Ve a ver. Salió corriendo. Mark se quedó en el umbral sosteniendo una pequeña caja. Encontré esto cuando estábamos empacando nuestras cosas. Es de tu taller. Me entregó la caja. Dentro estaba el pequeño pájaro de madera que había tallado para él cuando tenía 5 años. Lo había pintado de un azul violento y terrible. Pensé que hacía mucho que se había perdido. Lo guardé, dijo, mirando al suelo. Solo olvidé dónde lo había puesto. Gracias, Mark, dije, tomando la caja. Buscó mi mirada. La arrogancia había desaparecido. El sentido de derecho había desaparecido. En su lugar había una tristeza profunda y genuina. ¿Puedo entrar? Miré a mi hijo, y por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre que podía ser, no al hombre en que se había convertido. Me aparté y sostuve la puerta abierta. Sí, dije. Puedes entrar. Es fácil convertirse en un fantasma en tu propia vida, dejar que el ruido de los demás silencie tus propias necesidades. Construimos nuestras vidas al servicio de nuestros hijos. Y al hacerlo, a veces olvidamos guardar un pedazo para nosotros mismos. Les enseñamos a ser fuertes, a ser ambiciosos, a tomar lo que quieren del mundo. Y nos sorprendemos cuando un día se giran y tratan de tomárnoslo a nosotros. Pero el amor no es una calle de sentido único de sacrificio. El respeto es el aire que respira el amor. Y sin él, incluso la familia más arraigada se asfixia. Tuve que vender mi casa para recordarle a mi hijo que yo no era una fundación sobre la cual construir y luego olvidar. Yo era el arquitecto.